La novela corta es un formato muy apetitoso porque nos invita a sumergirnos en un universo rico y complejo. Una novela corta puede ser una excelente puerta de entrada para conocer otras culturas, otras literaturas y autores y autoras por los que no solemos transitar. He ordenado las novelas de menor a mayor número de páginas y horas estimadas de lectura. Hola gente literaria, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. En este vídeo os traigo una selección de 10 novelas cortas para leerlas en una sola tarde. La novela corta es un formato muy apetitoso porque nos invita a sumergirnos en un universo rico y complejo como es una novela. Además, lo hace en un breve espacio de tiempo, algo ideal para este mundo moderno tan lleno de urgencias y obligaciones. Por otro lado, también una novela corta puede ser una excelente puerta de entrada para conocer otras culturas, otras literaturas y autores y autoras por los que no solemos transitar, y de esa forma ampliamos nuestro universo lector. Esta selección la he hecho sobre todo intentando no recomendar las típicas novelas cortas que siempre se sugieren, como por ejemplo La Metamorfosis de Kafka, o El viejo y el mar de Hemingway, o El coronel no tiene quien le escriba de García Márquez. He procurado que fuera lo más amplio posible en cuanto a representación de culturas, literaturas y autores y autoras más o menos conocidos para que os pueda servir como referencia. También os cuento que en este vídeo no hay ningún spoiler, no hablo nada de argumentos de las novelas porque a mí personalmente como lector pues no me gusta saber nada del argumento cuando voy a empezar una novela, y eso pues así lo he hecho con esta idea. Y por otro lado, lo que voy a hacer es, os voy a hacer una pequeña reseña biográfica y del estilo de cada autor y autora de las novelas. Junto a ello os cuento que he ordenado las novelas de menor a mayor número de páginas y horas estimadas de lectura. Finalmente, también os cuento que todo esto que voy a hablar ahora lo tenéis en la descripción del vídeo para que cuando queráis acudir a la lista no tengáis que poner el vídeo, sino en la descripción ya lo tenéis todo. Bueno, pues vamos a ello. Vamos con la primera novela, que sería Leorco, de George Sand. Esta novela tiene 64 páginas tan solo y yo estimo unas 2 horas de lectura. George Sand es una escritora francesa de principios del siglo XIX que podemos encuadrar dentro de la literatura romántica, y su estilo narrativo lo que lo caracteriza sobre todo es que es muy fluido. Las novelas de Sand se leen muy bien. Tienen además elementos de aventura, de momentos románticos, y también habla de justicia social y de roles de género. Por todo esto, George Sand y su novela Leorco es una excelente puerta de entrada para, si no lo has hecho, pues empezar a leer literatura francesa del siglo XIX, que es fantástica. En segundo lugar, y con 96 páginas y 3 horas de lectura, tenemos Querido Diego, te abraza Kiela, de Elena Poniatowska. Elena Poniatowska es una escritora mexicana al que se le concedió, entre otros, el Premio Cervantes en el 2013, y su literatura es una literatura que trata muchos temas sociales, de derechos de las mujeres y cierto punto intimista cuando cuenta las cosas. Poniatowska es una escritora que es una referencia en las letras mexicanas y su narrativa es muy poderosa. En tercer lugar, nos vamos a Japón. Tenemos La Casa de las Bellas Durmientes, de Yasunari Kawabata. Esta novela tiene 112 páginas y más o menos 3 horas y media de lectura. Kawabata es el primer japonés que recibió el premio Nobel. Bien, pues en esta novela se refleja mucho el estilo del autor japonés, que une siempre la tradición literaria japonesa con innovación formal y con un estilo sutil y profundo. Creo que es una muy buena forma de iniciarse en literatura japonesa o de conocerla más a fondo. Creo que es una novela que os va a encantar y el argumento es también fantástico. Espero que os guste. La hora de la estrella, de Clarice Lispector, que también tiene 112 páginas como las de Kawabata y lógicamente 3 horas y media de lectura aproximada, es también una novela muy interesante.
Lispector es una de las autoras más importantes de la literatura brasileña y su estilo muchas veces se ha comparado, por ejemplo, con autores como Jane Joyce. Es una persona que tiene una narrativa muy personal, suele ahondar mucho en lo introspectivo y su literatura no te va a dejar indiferente. Quizás no sea el típico o el tipo de libro que sueles leer, pero justamente para esto están las novelas cortas, para adentrarnos en territorios desconocidos. Y La hora de la estrella es una excelente muestra de una literatura más personal, más experimental y muy interesante. En quinto lugar, y con 128 páginas y unas 4 horas de lectura, tenemos una excelente novela que es Reencuentro, de Fred Ullman. Fred Ullman, si bien nació en Stuttgart, en Alemania, pasó la mayor parte del tiempo en Inglaterra y él era conocido sobre todo por su faceta de artista plástico. Sin embargo, escribió algunas cosas y Reencuentro es una de ellas. Reencuentro es una novela deliciosa. Probablemente te la vas a leer de un tirón porque no la puedes abandonar y tiene un final maravilloso. Es una novela que, si bien La hora de la estrella es una novela más experimental, Reencuentro es una novela muy sencilla de leer y que seguro que te va a encantar. De verdad te la recomiendo mucho porque yo recuerdo cuando la leí que me dejó muy buen sabor de boca. Es una novela muy interesante. En sexto lugar, con 4 horas y media de lectura y unas 140 páginas, tenemos Mi carta más larga, de Mariama Ba. Mariama Ba es una autora senegalesa que suele tratar temas de discriminación de la mujer, la poligamia, el colonialismo y la sociedad en general en Senegal, en su país. Su estilo narrativo es un estilo directo y que nos cuenta las cosas de una forma casi testimonial. Esta novela la podéis encontrar como Mi carta más larga o La carta más larga, depende de la edición. Es una novela muy interesante que os va a abrir, si no conocéis la literatura africana, os va a abrir un mundo nuevo. Y es una recomendación que yo os la hago totalmente convencido de que os puede gustar mucho. Nos vamos a las 5 horas de lectura y a las 144 páginas con Metafísica de los tubos, de Amélie Nothomb. Amélie Nothomb es una autora que, si bien nació en Japón, es de nacionalidad belga y ella prácticamente todas las novelas que tiene escritas son novelas cortas. En sus novelas habla mucho sobre la vida moderna, la globalidad, con un cierto dosis de humor y de realismo que nos hace que esas situaciones que viven las protagonistas de sus novelas nos parezcan muy próximas y cercanas. Nothomb, si te gusta esta novela, te van a gustar prácticamente todas porque más o menos sigue siempre el mismo esquema en sus novelas. En octavo lugar, 6 horas de lectura y 152 páginas, tenemos Carmila, de Sheridan Le Fanu. Carmila, lo saben quienes me conocen, es una de mis novelas cortas preferidas que yo he leído varias veces, incluso a veces creo que la leo más o menos una vez al año, porque eso es la gran ventaja de las novelas cortas, que puedes volver a ellas y en una tarde, 2 tardes, pues ya te las has leído. Y Sheridan Le Fanu es uno de los creadores de la novela de terror, de la novela gótica. De hecho, Drácula, Bram Stoker está muy basada en Carmila. Carmila, yo me gustaría algún día hacer un vídeo solo sobre esta novela corta porque es una novela absolutamente alucinante de la que no os quiero contar nada y por favor os invito a que la leáis. Hay muchos formatos para leer esta novela, se ve, ¿no?, que me la he leído bastante. Hay, por ejemplo, editoriales que la tienen en edición de bolsillo, que está muy bien, pero también hay otras editoriales que la tienen ilustrada, ya lo que os guste más, pero en cualquier caso es una novela que recomiendo totalmente. Carmila, pedazo de novela total. En noveno lugar tenemos Sabor a chocolate, de José Carlos Carmona. 160 páginas, unas 7 horas de lectura, pero que esas 7 horas me las vais a agradecer. Sabor a chocolate es una novela estupenda. No os voy a hacer spoilers, no os voy a decir nada de lo que va, os voy a dejar con la intriga, pero de verdad que la vais a disfrutar muchísimo. Tiene capítulos muy cortos, deliciosos, y es como comerse una tableta de chocolate poquito a poco, o una caja de bombones. En cualquier caso, es una delicatessen de novela. José Carlos Carmona es español, es sevillano,
y es un hombre muy polifacético porque además de escribir también es director de orquesta y da clases en la universidad. Y menos mal que saca tiempo para escribir cosas tan lindas como Sabor a chocolate. Y finalmente, en el número 10 tenemos El vendedor de pasados, una fascinante novela de José Eduardo Agualusa. Este autor angoleño que trata temas como el colonialismo, la identidad, circunstancias históricas y sociales de Angola, en sus novelas de verdad traza un universo que es maravilloso. Estas 192 páginas las vas a disfrutar mucho y además el planteamiento de la novela es muy original. También os la recomiendo muchísimo porque yo la disfruté un montón. Bueno, pues espero que estas sugerencias os hayan parecido bien. Os animo a ir a la biblioteca, a una librería, a adquirirlas o a pedirlas en préstamo porque creo que os vais a pasar muy buenos ratos con ellas. Contadme en los comentarios si ya habéis leído alguna y si las leéis gracias a estas sugerencias un poco más adelante, pues contadme qué os ha parecido cualquiera de ellas. Si os ha gustado, si no os ha gustado y espero que disfrutéis mucho de la lectura, como yo lo hice cuando las leí. Muy bien, pues nos vemos en el siguiente vídeo y hasta entonces, buena escritura y buena lectura. Adiós.